Vamos a continuar entonces en este caminar que el Señor nos ha permitido iniciar a través del estudio de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Hemos visto y se ha visto a través del estudio un crescendo, o sea, un avance hacia arriba en este aspecto, un mejorar en esta condición. Porque la idea de las bienaventuranzas es que nosotros mismos estemos escudriñando, mirando hacia nosotros para mirar en verdad qué clase de condición tenemos delante del Señor. Entonces la idea de esto no es simplemente exponerles un mensaje de exhortación también y de llamado de atención, sino que ustedes hermanos, se prueben o nos probemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si yo le preguntara a alguno de ustedes si está en la fe, ¿cuál sería su respuesta? Amén. Seguramente el amén, muy bien Marisol, pero habría que también expresar de una manera probada, prueba, ¿no? ¿De qué otra forma demuestra usted que está en la fe, ¿no? Realmente la palabra de Dios es muy clara al respecto. Por el testimonio de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Hoy día está en el movimiento que se nos quiere imponer a la fuerza del falso feminismo, donde una mujer por el simple hecho, por aquí escuché la noticia la semana pasada que fue denunciado un niño, creo que tendría 13 años el niño, y una de estas mujeres trastornadas, porque no encuentro otra explicación y otro adjetivo para esta clase de personas, denunció al niño porque el niño muy inocentemente dijo una palabra bonita sobre el físico de ella. No fue una grosería, no fue un piropo en cierta manera de hombre mayor a mujer mayor, sino fue tal vez qué bonita es, algo así, era muy sencillo. Y esta mujer trastornada lo denunció y lo tienen empapelado al muchachito por eso. Porque según ella fue en ese aspecto insultada, violentada, bueno, lo que ustedes entienden que es esto. Hermanos míos, y esto quiere decir que hay algo muy grave, muy malo, muy perverso en el corazón de las personas. Se nos quieren imponer una minoría, quiere imponerle a la mayoría cómo debe ser el pensamiento y cómo debe ser la educación, por ejemplo, en el caso hacia nuestros propios hijos, ¿no? Ahora el gobierno quiere tomar esa atribución de decirnos cómo enseñar a nuestros hijos y qué le debemos enseñar a nuestros hijos. Hermanos amados, pero una manera de enseñarles a ellos es por nuestro propio testimonio. Como en el caso del chico está la palabra de esta señora contra la palabra del niño. La ley, si fuera justa, exigiría más de un testigo que costara toda palabra de lo que el muchachito en verdad le dijo a esta persona trastornada. Pero no hay testigos. Entonces, y la ley acepta la denuncia como algo válido. Entonces, es a ese grado de pobreza, ese grado de depravaciones hemos estado llegando. Hermanos, pero la iglesia del Señor, ustedes aquí presentes, estamos llamados a ser, como dice la verdad de Dios también, sal y luz en medio de las tinieblas, sal que preserve y luz que alumbre en medio de la oscuridad. Y por eso, hermanos, tenemos que ser muy conscientes, muy unánimes en cómo defenderemos al Señor y su palabra. Y una manera de defenderlo, si vale la expresión, y mostrar verdaderamente que Él está vivo y que actúa en las personas, es cuando nos ven a nosotros. Nosotros, como dice la Escritura, somos cartas abiertas, ¿no? Somos en verdad los que la gente mira. ¿Cómo nos está viendo el mundo? ¿Cómo nos están viendo los compañeros en el trabajo, en la universidad, en nuestra vida común y normal, saliendo de este local? ¿Cómo nos ve? ¿Cuál es el concepto que tiene el mundo de nosotros? Y yo cuando empecé esta serie me preguntaba, ¿qué necesita la iglesia para crecer en Cristo? Hoy la pregunta ha cambiado. Más bien la cambié a ¿qué tiene la iglesia para crecer en Cristo? Porque las bienaventuranzas hablan de algo que ya tenemos. Si usted es hijo de Dios, si usted es una persona redimida o que entiende que sus pecados han sido perdonados, no por venir aquí a la congregación, no porque cantar bonito, porque la alabanza es motivadora, sino porque realmente entiende y ha hecho como parte de su fe suyo el sacrificio de Cristo, usted va a poder en cierta manera mostrar siempre estas cosas porque ya las tiene, nos han sido dadas. Primera de Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ya dadas.
Entonces estas bienaventuranzas empiezan con la primera, Mateo capítulo 5, versículo 3, y la que le sigue se construye sobre la anterior. Usted no puede llegar a avanzar, no puede crecer a la siguiente si no ha vivido la anterior. Y comenzamos con los pobres en espíritu, seguimos con los que lloran, vamos en los mansos, después los que tenemos hambre y sed de justicia, los misericordiosos, y llegamos al punto donde comencé hace ya unos 5 o 6 meses sobre Mateo capítulo 5, versículo 8. Entonces, hermanos, a través de las bienaventuranzas vamos a saber cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo. Y es muy importante entender usted bajo qué, cómo se va a presentar delante del Señor. No sé, vamos a ver, porque estamos acá, tal vez el ambiente va a decir lo que usted va, o va a guiar lo que usted tiene que decir, pero si yo lo cogiera de sorpresa y le dijera, oiga, si usted muriera esta noche, o ahorita, usted muere, y al abrir sus ojos en la presencia del Señor y Dios le pregunta, bueno, Pepito, por no dar un nombre, o Juanchito, o Carlos, si tú muriera Carlos, ¿por qué cree usted que debe entrar a la presencia mía? ¿Por qué cree usted que lo debo dejar entrar a la gloria celestial? ¿Cuáles serían las razones que usted va a entregar para esto? ¿Cuáles serían sus razones válidas? ¿No? Y muchos dirán, Señor, pero en tu nombre, Señor, hicimos cosas grandiosas, Señor. En tu nombre enseñamos palabras, Señor. En tu nombre me congregué en una iglesia, bueno, X o Y, pero era una iglesia sana, de buena doctrina. En realidad, viví, Señor, la vida en Cristo, serví. Pero el Señor les dice la frase que es más lapidaria de todas: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Está usted seguro, mi hermano, en esta mañana, de que usted es conocido por Dios? ¿Tiene usted esa certeza, en verdad, de que Él lo conoce como uno de los suyos? Por eso las bienaventuranzas nos dan la pista, nos dan como la prueba, ¿verdad?, de lo que va a nuestra vida. Que ustedes, hermanos, nosotros estaríamos dispuestos a ir al martirio, a sufrir por causa del nombre del Señor, o simple y llanamente llega el momento en que tendremos que presentar defensa y saldremos corriendo. Eso solo se verá si usted comienza entonces con el verso 4. ¿Quiere ver a Dios, hermanos? En verdad, ¿quiere ver a Dios? Es lo que dice la palabra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar tener, ¿qué? Un corazón limpio. ¿Y qué más? Dice el verso. Y lo que vimos en el Salmo 24, porque a partir de la limpieza implica una serie de características, ¿no? Entonces debemos buscar tener un corazón limpio, pero además de esto, la paz. Dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, eso tiene que ver con lo que sigue de ser pacificadores. Un aspecto de la santificación, hermanos, como aquellos que tenemos un corazón limpio, es que somos pacificadores. Estamos en paz, los unos con los otros, conmigo mismo y además con quienes me rodean. ¿Cuál es la condición de estas personas o de estos hermanos? Voy a incluir la fe en esto, que son bienaventurados los de limpio corazón. Pero ¿de qué corazón se trata? Ustedes saben que hay dos clases de corazones, en verdad. ¿Sí? ¿Conocen o más bien hay dos clases de hombres que muestran el corazón? El hombre bueno, que saca del buen tesoro, donde se guardan las cosas buenas, dice, de su corazón saca ¿qué? Lo bueno. Es inevitable que de alguien bueno salga algo bueno. Y también dice, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué? Saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de corazón tenemos hoy en esta mañana? Yo por eso les motivé, hermanos, a que tengamos todos un corazón unido y un corazón bueno, y en realidad entendamos qué significa ser parte de una congregación. Usted no vino acá, hermano, hermano, sobre todo, se lo digo, se lo recuerdo, usted no está acá para ser simplemente el muñeco que adorna una silla cada domingo. De buen corazón ve, y al ver obedece. El hombre de mal corazón no ve, y al no ver no hace nada, realmente niega las cosas. ¿Qué está saliendo del corazón de nuestro hermano o de quien está en esta mañana acá? Dice que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca. ¿Qué podemos estar sacando? Porque la palabra dice, bienaventurados los de limpio corazón. El Salmo 24 que hablamos es, ¿quién, Señor, entrará en tu santuario y en tu monte santo? El limpio de manos, de corazón
puro, que no es vanidoso, ¿verdad? Como hemos cantado también, y sabe amar. Entonces, hermanos, la tarea es de todos. El despertar que estamos sintiendo en la comunión de la fe ahora en la congregación es causa de cada uno de ustedes, porque en cierta manera ha crecido, digamos así, el porcentaje de los que obedecen. Antes el porcentaje era menos del 50, del 40, del 30 de obediencia y el resto de desinterés, de frialdad, de conformismo. Ahora ese porcentaje ha cambiado para la gloria de Dios, si podemos decir un término matemático. Ha crecido el número de los que estamos obedeciendo y permitiendo que el Señor obre en nuestros corazones para su gloria. Y eso genera un efecto. Créame, hermano, usted tal vez piensa que no, pero eso está en la Escritura. Porque la palabra dice que siendo luz, al entrar en medio de las tinieblas, ¿qué se hace? La luz alumbra. Y las tinieblas como que se van, no huyen, ¿no? Entonces, cuando actuamos de esa manera, cuando obedecemos de esa manera, hermanos, estamos generando un efecto bueno en quienes nos rodean. ¿Qué efecto le puedo estar causando a mi esposa o ella en mí? ¿Qué efecto estoy causando a Kevin o él en mí? ¿Qué cosas buenas pueden generar esa actitud de mi corazón para que nos lleve? Eso se llama en la Biblia, hermanos, avivamiento. En la Escritura se habla del avivamiento, cuando el Señor mueve los corazones y también mueve las acciones para que hagamos algo para el Señor. Eso significa entonces tener un corazón limpio. Recuerden una cosa, hermano, estoy hablando también mencionando, quiero recordar que estamos bajo la gracia y la misericordia del Señor, porque todos nacemos bajo pecado, vivimos en el pecado, moriremos en el pecado y seremos juzgados y condenados por causa del pecado. Y como hombres naturales, Pablo habla en 1 Corintios que hay dos clases de hombres, ¿cierto? ¿Conocen el texto? 1 Corintios capítulo 2 dice que hay dos clases de hombres, el espiritual y el o el que no. ¿Entiende? El que no es espiritual, el natural en este caso. Vamos a 1 Corintios, que yo lo tengo en la nueva versión, traducción viviente, la internacional de versión. No es para mi versión fiable, me baso más en la nueva traducción viviente. Porque el hombre natural no es carnal, hermanos. Entonces hay dos clases de hombre, el espiritual que entiende y el natural que no puede entender porque está en sus delitos y pecados. En realidad el carnal, ¿quién es? En la Biblia, ¿otra clase de hombre? No, en la Biblia es el mismo cristiano que se le llama también niño. Entonces solo hay dos clases, o niños carnales, ¿verdad? Hombres espirituales o los naturales. Pero en Cristo solo hay dos personas, o los niños en Cristo o los espirituales en Cristo. ¿Cómo quiere el Señor que vivamos como comunión y como congregación? ¿Cómo? Espirituales en Cristo, como hombres y mujeres ya conscientes, ya despiertos de nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Dice el Señor que aquellos hombres naturales no son espirituales, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Yo a veces me desespero cuando estoy expresando algunas verdades y algunos hermanitos no entienden. Y yo en un momento llegué y dije, no, pero qué hermano tan, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué si la verdad está aquí y está clara la verdad que uno muestra en la Biblia? Mire, aquí está clarito, no se le da, y no lo entienden. ¿Cuál es la razón del por qué no entienden? No tienen la capacidad. ¿Cuál es la razón del por qué uno les muestra la verdad de Dios, lo que tienen que hacer y no lo hacen? Parece que uno hablara en otro idioma. ¿Por qué? Porque posiblemente, tal vez, por un pecado, por alguna situación no correcta en su corazón, su visión está cerrada, ¿verdad? Está obnubilada, está enceguecido por otras cosas. De pronto ama más otras cosas que lo que puede amar el Señor y no puede ver las cosas de Dios como Él quiere que las veamos. Entonces, ese es el estado del corazón que caracteriza a los hombres malos. Pero como estamos hablando de los hombres y mujeres buenos, dice que el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón lo que es bueno. Recuerden, hermanos, que hemos sido sometidos a una cirugía. ¿Saben? Yo doy ese ejemplo porque me gusta expresarlo así. El Señor ha hecho una cirugía profunda, espiritual y permanente en nuestros corazones, individualmente y como iglesia. Y eso se ve, hermanos, y eso es claramente por su voluntad. Ninguno de ustedes puede decir, yo hoy voy a obedecer al Señor. No es una acción que usted quiera de por sí hacerlo. La palabra dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer.
Y el hecho de que, por ejemplo, estemos siempre motivando a la obediencia, no es querer que se nos obedezca, vengan a las reuniones, congréguense aquí, reunámonos allá como iglesia. No es para seguir el orden o las órdenes más bien de alguien que está tratando de motivarles, sino seguir las órdenes y el orden de Dios. Esa es la idea de todo esto. En Ezequiel 36, el Señor dijo, yo les daré un corazón nuevo. ¿Sí lo ha hecho, hermanos? ¿Puede usted decir amén a esta frase? Que el Señor me ha dado a mí un corazón nuevo. ¿Puede usted decir de verdad, porque lo siente y lo vive, que el Señor ha puesto un espíritu nuevo dentro de nosotros? Puede ser verdad y decir con verdad que Él ha quitado de nuestra carne el corazón que es perverso, duro y de piedra. ¿Puede usted decir en verdad amén de que ahora en lugar de un corazón de carne tiene un corazón espiritual que busca al Señor? Porque Él dice en Ezequiel, y su promesa es, pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Esto, hermanos, es el mandato y la obra del Señor, por su soberana voluntad. Usted no está acá porque haya querido. Usted no está acá porque naturalmente lo quiso hacer. Está acá porque el Señor le motivó. Y en ese aspecto usted viene y se esfuerza, ¿no? Viene y se sacrifica para estar aquí nutriéndonos todos y a la vez individualmente en la congregación. Entonces, hermano, vamos a ver algunas características. Yo sé que el tiempo me va a alcanzar para que usted entienda si tiene un corazón limpio. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos. Vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Y esto tiene que ver con el Salmo 24:4 que hemos estado hablando ayer, hemos hablado hoy. Y el Salmo 24:4 dice, ¿quién entrará en tu santuario? El limpio y de manos y ¿qué? Puro de corazón. Y si vemos aquí con lo que estamos viendo en Santiago 4:8, el Señor dice, una persona de corazón limpio no tiene doble ánimo, es segura, es firme en sus convicciones y en su obediencia. No se la pasa, no es un cristiano de turista que se la pasa de iglesia en iglesia a ver, y apenas se le dice la verdad o se le motiva la obediencia o al servicio, salen corriendo y buscan otra iglesia. Espero que usted no sea de esos, hermanos amados, porque pues realmente nadie lo estamos como obligando a que esté acá, pero de corazón esperamos que usted sea un hombre y una mujer, dice, que se acerque a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos limpiado nuestras manos y habiendo sido de doble ánimo, purificamos nuestros corazones para quitar. Dice la Escritura en Romanos que lo que no se hace de fe es pecado. Entonces, mire de qué manera podemos mostrar que nosotros estamos teniendo un corazón que es o que no es limpio. Otra cosa es que, por ejemplo, cuando yo estoy manejando, bueno, cuando manejaba de noche se veía más eso, ¿no? Pero yo creo que uno desarrolla un sexto sentido de cierta forma a ver el lenguaje corporal de las personas. Y yo caí como 2 o 3 veces en esa trampa porque no entendía el lenguaje corporal y me eché en cuestas unos borrachos. Cuando veía como que no sé, como, o los drogados, porque a veces uno mira los ojos y ve si la persona tiene una droga adentro, uno ve sus pupilas y sus ojos son así dilatados y la manera en que hablan, no viejito, yo para... Entonces ellos piden el servicio y uno rápidamente discierne esas cosas. Bueno, obviamente a los que están tomados rápidamente se les identifica, ya sea por el lenguaje corporal o por el tubo que muestran. Pero hermanos, cuando un hombre que está intoxicado por las drogas o el alcohol no puede ver claramente, ¿no? Su visión está distorsionada, ve doble. Pero hay copas, por decir el ejemplo que acaba de tomar, o drogas, además de las que se intoxican, que impiden que el ojo mental, hablando ya de lo espiritual, tenga una clara visión, y quienes las beban se quedarán espiritualmente ciegos y serán incapaces de ver a la distancia. ¿Cuál es la droga? En cierta manera, permítame en ese ejemplo, que usted está bebiendo, ¿cuál es el alcohol, digámoslo así, que usted está tomando, espiritualmente hablando, que lo hace ciego? ¿Cuál debe ser? Y hay cosas que la palabra de Dios dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Cualquiera que ame el mundo se constituye en enemigo de Dios. Y eso significa, hermanos,
que nuestra visión está oscurecida porque estamos amando lo que está sobre este mundo y no esperando lo que vendrá por nosotros desde los cielos. Eso nos hace personas que no tienen o que no estamos teniendo un corazón limpio. Por eso los de corazón limpio vemos. Pero hermanos, cuando la lascivia, la lujuria, la codicia, otras cadenas de pecado se adentran en el corazón, hermanos, vuelven al ojo débil y ciego, ¿verdad? Vuelven al ojo inútil. Hay bellezas morales que uno admira. Hay horrores inmorales que algunos ya no ven, ¿verdad? Porque tienen un corazón impuro. Si usted le dice a lo que Dios dice que es malo, bueno, usted tiene un corazón impuro. Si usted entiende que lo que Dios dice no lo haga y usted lo hace buscando cualquier excusa, usted tiene un corazón impuro. Y dice la Biblia aquí en Mateo capítulo 5 que no verá entonces a Dios en cierta manera. Por eso el Señor dice en Apocalipsis y aconseja: limpien sus ojos con colirio, limpien sus ojos con la verdad de la palabra, con la verdad de la comunión, con una oración sincera, con un estudio concienzudo de su verdad. Conózcanme, abran sus ojos y yo les mostraré las maravillas de mi ley, dice el Señor. No somos limpios de corazón, hermanos, cuando hablamos mal de la palabra. ¿Saben qué? Bueno, eso ya lo estoy en cierta manera aceptando, porque yo no puedo pedirle a alguien, estoy hablando de título personal, muy personal, yo no puedo pedirle a alguien más de lo que ya no, o esa persona no puede dar. Cuando los hombres y las mujeres hablan mal de la fe y denigran de la palabra de Dios que es santa, sus vidas son impuras y viven en amargura. Eso significa que cuando los hombres o los que se llaman cristianos hablan en contra del evangelio, lo más probable es que se deba a que el evangelio está hablando en contra de ellos. Cuando usted se opone, cuando usted empieza como a menosvalorar la verdad de Dios, cuando ustedes en verdad tratan de excusar los mandamientos de Dios, cuando en verdad tratamos como de cambiar, cortar los mandamientos de Dios, ¿no? Solo obedezco esto que más me conviene y esto no. Hermanos, casi siempre porque el Señor está orando en el corazón, diciendo que obedezcamos esa parte que nos hace falta, ¿no? La palabra de Dios, hermanos, nos confronta, ¿verdad? Nos acusa y el Espíritu Santo a través de ella nos redarguye, nos amonesta, y el mensaje que se oye, por ejemplo, hoy espero estar llegando a sus conciencias, porque primeramente esto me ha hablado a mí. Y créanme, no lo digo, casi nunca lo menciono porque no me gusta hablarlo, pero el enemigo en el caso muy personal conmigo no ha estado quieto, de muchas maneras. Y lo digo solo como una ilustración testimonial de lo que está pasando conmigo al enfrentarme a esta verdad que el Señor me está mostrando en las bienaventuranzas. El enemigo no se está quieto. De muchas maneras está usando recuerdos, está usando actitudes de las personas, está usando situaciones a veces que yo no puedo controlar, pero puedo superarlas y me voy a dominar por ellas. Peco, de muchas formas el enemigo acosa. Anoche nomás con eso, se lo digo, se lo mencionaba el hermano David, una serie de una presión, hermano, se lo digo, no, le digo, no me gusta mencionarlo, es muy personal, pero una presión donde yo sabía que Dios no estaba ahí, el Señor no estaba ahí, hermano, y era demasiado, ¿cómo expresar? Tensionante. Yo solo le oraba: Señor, quita esto, Señor, quita esto. Yo creo que, no sé, fueron como 2 horas luchando con eso. Eso le estaba comentando al hermano David ahí cuando me gastó el tintico. Hermano, Satanás no se va a estar quieto. Yo no solo soy un ejemplo, pero yo sé que con usted puede estar orando de la misma manera. ¿Qué fue lo que hice, hermanos? Resistí al diablo. Resistí, ore que ore, hermanos. Señor, quita esto, quiero dormir, estoy cansado, Señor, pero los pensamientos y las imágenes horribles volvían. Señor, líbrame de esto, Señor, porque quiero expresar tu verdad el día de mañana. Bueno, era el día de hoy ya, pero de una manera clara, nítida y responsable, hermano. Entonces, hermano, Satanás no va a estar quieto, nos va a atacar de verdad. Y ustedes no son la excepción, nadie es la excepción en esto. Pero si tenemos un corazón limpio, hermanos, vamos entonces a resistir al enemigo. Mire lo que dice Job capítulo 17, versículo 9. No obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará fuerza. Entonces, en el Señor, ¿no? Dice la Escritura: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Resistid pues al diablo y él huirá. Nadie le dice que se ponga a enfrentarlo, a reprenderlo. Esas son mentiras, ¿no?
Hay gente, hay hermanitos que ven el diablo en todas partes, hasta la Coca-Cola es diabólica, ¿no? Nos condenaron, que Coca-Cola es diabólica, y que no, hermanos, eso es, bueno, yo respeto, ni más faltaba, yo respeto. Pero hermanos, lo que el Señor dice, resistan al diablo, sométanse a Dios, resistamos al diablo, ¿y qué? ¿Qué va a hacer Él? Huirá, Él no hace más. Hermanos, entonces no somos de limpio corazón cuando vivimos mal la palabra, ¿no? Cuando negamos arrepentirnos y abandonar el pecado. Porque de esta manera, dice Romanos 2, 5, 8, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta esa versión, dice, pero son tercos, aquellos que viven mal la palabra, dice, son tercos y se niegan a arrepentirse y abandonar su pecado. Van acumulando un castigo terrible para sí mismos, esperando que se acerque el día de la ira de Dios, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios, donde Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Si usted está entregado en algún aspecto a la maldad, usted tiene un corazón impuro, un corazón que no es limpio, un corazón que no vive la palabra, un corazón que no acepta la palabra, que no entiende la palabra, y un corazón que va a negar los derechos de Dios sobre usted. Si yo le preguntara a alguno, ¿qué derechos tiene el Señor sobre usted, sobre nosotros? ¿Cuál es el derecho que tiene ahora? Pregunto rápidamente para que me conteste. ¿Cuál es el derecho que Dios tiene sobre nosotros ahora? Hermanos, ¿cuál es el derecho? Señor, pero ¿cuál es el derecho? Todo derecho, hermanos. Todo derecho le entregó, todo por nosotros. ¿Qué dio por usted? ¿Acaso usted dio algo por Él? ¿Acaso entregamos, Señor, te doy la mitad y le doy la otra mitad para salvarme, Señor? Todo lo entregó Él en la cruz, hermanos. Derramó la sangre de su propio Hijo en la maldición de la cruz para Él tener todo derecho. Y hay personas, y digo hermanos, entre comillas, cristianitos, que niegan el derecho de Dios sobre ellos. Porque bueno, Señor, tú serás mi Salvador, pero no quiero que sea Señor en estos aspectos, en estos aspectos, en estos aspectos. El Señor nuestro Dios tiene todos los derechos, tiene el derecho a gobernar, hermanos, que Él es Dios y Señor, es el más grandioso, hermanos, es el mejor y Él va a ser el juez que no acepta corrupción, es el juez justo, que no fallará, no va a errar, siendo siempre bueno y benévolo con nosotros, hermanos. No nos burlemos pues del Señor, hermanos, entreguemos ese momento. Por eso estamos viviendo un buen momento en la congregación. Es tiempo de dar más allá de lo que Dios espera de nosotros, hermanos. Hagámoslo y verá que vamos a ver el beneficio, no solamente en la congregación, en la comunión como iglesia, sino también en aquello, en familias y en niños. Los niños que están siendo educados serán educados y llegarán a la salvación del Señor, porque verán en nosotros un efecto bueno, saludable y santo en sus vidas. No tenemos que justificarnos ante los reclamos divinos, hermanos. ¿Qué dice 1 Corintios? Por precio hemos sido comprados. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son ¿de quién? De Dios. No son del pastor, no son de la iglesia, no son de la denominación, no somos, sino del Señor. Una persona que no es limpia de corazón no entiende esos aspectos que estamos viendo, que creo que David ya los enseñó en Romanos 3, ¿cierto? Ya pasamos por ahí del 25 en adelante. Una persona que no es limpia de corazón no entiende lo que significa ser que Dios fue propicio a nosotros. No entiende lo que significa en verdad que Dios pagó, redimió. No entiende lo que significa que la justicia de Dios me ha sido entregada. Usted no abonó nada, es imposible. Dios dijo, ya está pago. Viva de acuerdo a eso ahora, ¿verdad? La palabra propiciación, que no mencioné nomás para dar un ejemplo rápido y no quedarme ahí. La propiciación, que significa cubrir, pagar también, que es el otro término. Y es la palabra que se utiliza para expresar ¿qué? La gracia de Dios. Permite que el sacrificio del Señor sea el medio por el cual nuestros pecados puedan ser perdonados. ¿Está usted, hermano, bajo la gracia, bajo la propiciación de Dios? ¿Han sido sus pecados cubiertos por el Señor, por su sangre? Si Cristo lo ve usted ahora si Dios lo ve a usted ahora, lo ve a través de Cristo.
Amén, ¿cierto? Debería ser así nuestra respuesta, nuestra seguridad y nuestra completa prueba de que en verdad tenemos un corazón limpio para el Señor. ¿Saben? Si yo les preguntara a ustedes, no les voy a preguntar a David, pero ¿qué significa expiación? ¿Alguno tiene una idea? Solo alce la mano si sabe qué significa, no voy a preguntar. ¿Saben qué significa expiación? ¿Alguno? Expiación. Expiar. Deben una sola palabra rápidamente. Propiciar, cubrir, justificar, sume, ¿no? Redención, pague. Expiación, ¿qué es? Quite. Ahí les ayude. Quite. ¿No? La expiación significa quitar algo porque ya se pagó algo. Nos redimió. Cuando el Señor nos redimió, el Señor nos expía. Quiere decir, hay un pago ya. Eso significa la expiación, ¿no? Que elimina algo, quita la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Hermanos, si usted tiene un corazón limpio, en verdad entendemos estos 4 conceptos que son importantísimos en nuestra fe, hermanos, como hijos de Dios. Expiación, redención, justificación, propiciación. No son palabras teológicas simplemente, es algo que tenemos que entender. Pero usted hoy no lo entiende, es porque no ha vivido, no está viendo la otra palabrita que casi no se menciona, que es parte del paquete, que se llama regeneración. ¿Cómo se llama la regeneración en la Biblia? Nuevo nacimiento. Es necesario que usted haya nacido de nuevo para tener un corazón limpio. Los religiosos tienen corazones limpios, pero ¿cómo decía el Señor de esos religiosos? Sepulcros. Por fuera lo bonito, por dentro podridos. ¿Cómo es nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo es? Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ser limpio de corazón entonces significa entender por fe estos conceptos de nuestra salvación: justificación, redención, propiciación, expiación, regeneración. Entenderlos, comprenderlos, qué es lo que significa. Tenemos una costumbre en la cola entre los compañeros, eso yo como norma, ¿no? Pues no es norma, es muy natural, ¿no? A veces llega alguien y cuando menos, no, yo estoy ahí en lo mío, cuando alguien me llega un tinto, ay, gracias, ¿quién lo mandó? Lo mandaron atrás, por allá, salsa en la mano, Carlito, recibe el tinto. ¿Cuánto le debo? No, él ya pagó. Ah, ¿qué hago con el tinto? Lo tomo con gusto. Y yo hago lo mismo a veces, cuando llego y veo a algunos compañeros, digo a la niña, a los tinteros, págale el tinto allá, ahí se me da lo del diario, ¿no? Ahí a los 4 que están ahí. Entonces ellos me ven y yo hago así, todos así, todos. Entonces, entendemos y disfrutamos el tinto, ese es el ejemplo. Debemos entender estas verdades, hermanos, para vivirlas. ¿Y cómo la vivimos? Si tenemos un corazón limpio. Las personas y hermanos de corazón limpio, digamos más a los cristianos, a los creyentes verdaderos. Otra cosa que muestra tener un corazón limpio es que no hay doblez. ¿Cómo se llama ese doblez en la Biblia? ¿Cómo se llama? Hipocresía, ¿no? No se vive ni desleal, ni falsamente, ni disimuladamente. Porque el hipócrita, nunca verá a Dios mientras se mantenga en su hipocresía, que le impide verse a sí mismo cómo es realmente ante los ojos de Dios. ¿Cuántos de aquí, son palabras duras pero están en la Biblia, cuántos de aquí de ustedes son hipócritas? ¿Cuántos de ustedes viven vidas dobles o están viviendo vidas dobles? Aquí en la iglesia, en la comunión, ay, perfección absoluta, bueno, muy bonito, pero ¿cuántos en verdad están viviendo vidas dobles, máscaras que disimulan el verdadero estado de nuestras almas? Todos de una u otra manera en algún momento de nuestras vidas hemos vivido como falsos y como hipócritas. Como no han desechado la hipocresía, no desean la leche espiritual, no buscan la leche adulterada, ¿verdad? Porque eso significa, son personas que son débiles espiritualmente, porque no crecen, mostrando así que no han gustado, no han disfrutado la bondad del Señor. Hay que ser honestos. David mencionó ayer un verso muy bonito en Santiago, ¿no? Confesar. A veces, eso no está en la Biblia, pero a veces
se hace, ¿no? En tratamientos de psicología, en cierta manera. Vamos a hacer una terapia de grupo. ¿Qué les parecería hacer hoy una terapia de grupo? ¿Y qué significaría esa terapia de grupo? Que usted muy honestamente, esto solo es un ejemplo, no quiere decir que se vaya a hacer, pero en la Biblia dice, Santiago da como la idea, usted sería tan honesto de mirar a su hermano y decir, ¿qué es lo que, bueno, lo que le gusta sería fácil, ¿sí o no? Sí, sería fácil, pero usted sería capaz de decirle a su hermano lo que no le gusta, que le incomoda, que le ofende, que le duele. ¿Qué tal si hacemos esa prueba? Usted sería honesto delante de Dios, pero no por chiste, estamos hablando en serio. Confesad vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces es necesario confrontarnos con mi hermano. Por eso es la idea del grupo, que armen el compañero para el servicio, busque la afinidad. Y mire, hermanos, si tener el compañero para seguir el curso no es simplemente, pues como hizo Marisol y Esther, ya las menciono, ya no quería, se me fue el nombre, que estaban allá en el kiosquito estudiando, qué buen ejemplo. Pero también, ¿para qué? ¿Solo verse el domingo y hacer el repaso del curso? No, ¿para qué? Orar, ¿verdad? Llamarse, motivarse y servir. Vamos a hacer una visita, vamos a visitar a este hermano, a esta hermana, vamos a mirar cómo ayudamos aquí, cómo ayudamos allá. Esa es la idea, ¿no? Hermanos, y eso necesitamos, que para eso tener que conocernos y en verdad amarnos, para decir, esa persona momentáneamente, porque eso también debe variar con otros, va a ser mi compañero de trabajo, yo soy Pablo el Silas, o él va a ser Pablo y yo Silas, o Bernabé, ¿verdad? O Pablo y Marcos, o bueno, póngale el nombre que quiera, hermanos. Por ejemplo, los chicos cuando tocan hacen buena afinidad ahí, y nosotros cuando cantamos hacemos buena afinidad también. Así es una manera de mostrar la unidad que el Señor quiere que tengamos. Eso demuestra, hermanos, que tenemos un corazón, o mostrará que tenemos un corazón limpio, porque los de limpio corazón, dice Efesios 1:15, por esta causa, bueno, Efesios tiene que ver con el amor, son aquellos que aman a los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué ama usted a su hermano? ¿Por qué? Porque ve al Señor en él. Bueno, es una buena respuesta, pero ¿cuál es la respuesta más acasita antes? ¿Por qué ama? Ah, esa es la idea. Gracias, Yolanda. Usted puede amar a su hermano porque ama a Dios. ¿Sabe que hay un verso en Corintios, no muy duro? El que no amare al Señor Jesús sea maldito. Esa palabra está ahí, sea anatema. Si usted no ama a Jesús, hermano, ¿cómo puede decir que ama a su hermano? No se engañe, estaría siendo un hipócrita si lo hace. Pero para decir que amo a mi hermano, que me entrego por él, que estoy dispuesto a sentir y dolerme en sus necesidades y en sus situaciones, hermano, tengo que entender que debo amar primero al Señor. Pablo dice que yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Cómo yo Pablo la fe de los Efesios? Efesios 1:15, ¿no? Porque otros lo vieron y lo divulgaron. Eso era algo que no se podía ocultar, no se va a poder tapar, hermanos. Y la gente pregunta, bueno, ahorita últimamente los vecinos no, pero hay otros hermanos que me han llamado así de una manera, algunos son muy directos, otros más velados, pero me dicen, ¿qué está pasando en Santa María? ¿Qué sucede? Pues no es por crítica, es porque están inquietos, que ven, están viendo y se está escuchando algo bueno de nosotros. No sé quién ha sido el chismoso, en cierta manera no tiene nada que ver con el chisme, me el ejemplo. Tiene que ver porque eso se extiende, hermanos, y están queriendo saber qué nos está sucediendo. ¿Entienden lo que quiero decir, hermanos? Eso es obra de Dios, eso no es obra de uno o de otro, es obra de todos nosotros, unánimes acá. Porque dice Pablo, ¿por qué oyeron ellos la fe de los Efesios? Porque hay un amor personal. Dice Pablo, por esta causa yo, habiendo oído vuestra fe y de vuestro amor. Eso indica que tenemos un corazón limpio, el amor los unos con los otros. Amor personal, un amor con un objetivo. Dice, ¿para quién está usted entregando ese amor? ¿Qué amor le debo a mi esposa? ¿Qué amor me debe ella a mí, no? Sujeción, reverencia, amor, obediencia. ¿Qué tenemos los unos a los otros? ¿Qué le debe usted a su hermano para que se muestre su amor? ¿Cuál sería? Un ejemplo rápido, por favor. Si yo le dijera a Elena con Danielita, ¿qué le debe Daniela a Elena o Elena a Daniela? O Marta Liliana a Kevin, o Omar a Cindy. ¿Qué se les debe? Díganme ustedes, ayúdenme para mostrar ese amor. ¿Qué? Denme ejemplos que muestren que tenemos un corazón limpio, porque es un objetivo. Respeto, muy bien. ¿Qué más? Sí, respeto. ¿Qué más? Misericordia, muy bien, Elisa. ¿Qué más?
bondad, ¿qué más? Amor, perdón, misericordia, servicio, todo eso, hermanos. Y eso es lo que significa que el amor y que nuestra fe se vea con un objetivo, sin distingo. Por eso dice, para con todos los santos. El primer amor que hemos mostrado es entre nosotros, hermanos, antes de poderlo expresar afuera. Eso indica que tenemos un corazón limpio. El que tiene un corazón limpio no es el legalista, ¿no? Recuerden, nosotros vamos por el medio escrituralmente, no somos legalistas. Ayer hablábamos, ¿con quién hablamos de las corbatas? Se me fue el nombre. Antier, con los hermanos que estuvieron con nosotros. Hay grupos entre nosotros, se llaman los exclusivistas. Ustedes saben que nosotros tenemos dos ramas, ¿no? Estamos los hermanos libres, voy al ejemplo, que somos nosotros, libres, pero fue el nombre que nos pusieron, libres. Y está el otro grupo que se llaman los exclusivistas, o hermanos cerrados. Y ellos, a nosotros nos divide la cordillera oriental, por el lado de Medellín, el eje cafetero hasta Cali, son exclusivistas o hermanos cerrados. Y por este lado, que son los de Bogotá, Santanderes, la costa, Cesar y la costa, somos hermanos libres o abiertos. Pero ¿cuál es la diferencia? No debería haber ninguna diferencia. Sin embargo, esos hermanos fácilmente no enseñan si no usan corbata. Para ellos es maldición, o sea, no es bien visto si no usan la corbata al enseñar. No, porque un varón de Dios, un pastor de Dios, usa corbata. A ese grado llegaron. Y he escuchado cosas peores, que si usted viene y pasa cerca de una congregación de los hermanos libres, usted queda no en disciplina, pero sí es mal visto, ¿no? No se puede acercar cerca de nosotros si un exclusivista viene. A eso hemos llegado, hermanos. A ese grado se llegó. Pero gracias al Señor, nosotros tenemos ahora una libertad que nos permite, en cierta manera, no ir al extremo del legalismo, pero tampoco al extremo del libertinaje. Por eso vamos directamente a la Escritura. Por eso debemos abrir las Escrituras, ¿verdad? Abrir la palabra buscando conocer así más del Señor. No buscamos la Biblia para torcerla, ¿no? No, aquí no somos de los que tuercen la Biblia o buscan textos para acomodarlo, ¿no? Como enseñan algunos en otras congregaciones, ¿no? Entonces, vamos a buscar en la Escritura, porque somos limpios de corazón, conocer al Señor en todo. ¿Cuál es la promesa, hermanos? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ¿qué? Verán. Hermanos, pero la palabra verán en qué tiempo están. Futuro, ¿cierto? ¿Veremos a Dios en el futuro? Amén, sí, es así, amén, es la promesa. Pero ¿dónde más vemos a Dios ahora? ¿Cierto? ¿Dónde? Porque el Señor no solamente lo vamos a ver en el futuro, ¿verdad? Si lo vamos a ver en el presente, pues hay un orden, ¿no? En Mateo dice, o en el Salmo que leí, Salmo 24:4, purificando el corazón se obtiene un resultado. Bienaventurados o el limpio de manos y corazón puro es el que va a entrar a la presencia del Señor, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Entonces el creyente de voluntad dedicada ve a Dios. En la obediencia vemos al Señor. ¿Cómo más vemos al Señor? Por ahí me lo dijeron ahora. ¿A través de quién? A través de mi propio hermano. Pero para ver a mi hermano, al Señor en mi hermano, tenemos que haber visto primero a quién. Al Señor. El Señor dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, en verdad, esto es un llamado a cada uno de ustedes. A mí, yo tengo que rendirle cuentas al Señor, hermano. Yo esta en verdad me están dando y me tienen que llevar a cambiar, hermanos, o a mejorar. Si no lo hago, ay de mí, hermanos, porque yo daré cuentas al Señor. ¿Cómo le entregarán ustedes cuentas al Señor si no lo hacen también? Yo les exhorto, hermanos. Ya es tiempo de la flojera, ya es tiempo de la quietud, ya es tiempo del conformismo, hermano. Es tiempo de que nos levantemos, hermano. Cada uno de ustedes tiene que aportarle el cuerpo, si no el cuerpo no funciona. A mí una de las cosas que me dijo el doctor en el examen de la próxima cirugía, me dijo, don Carlos, esto está pasando cerca de una zona de nervios ahí, pues está cerca, pero ojalá no, si se toca puede pasar un problema. ¿Cuál será el problema, doctor? Pues usted va a quedar con un dolor permanente y crónico al levantar el brazo. Toca un nervio ahí, entonces si yo levanto el brazo voy a quedar con un dolor, ¿no? Como cuando uno se disloca. Bueno, eso es llevadero. Listo, un dolor se puede aprender a vivir con ese dolor, como algunos que se tocan. Pero lo peor, don Carlos,
Y yo no me asusté, la verdad, yo en manos de Dios. Lo peor de un carro es que si tocamos esa vena, ese nervio mucho, entonces también se puede quedar con el brazo inútil. Ay, ya me preocupé, porque yo escribo con este brazo, hermanos, ¿qué tal yo con el brazo derecho así colgado? Bueno, gracias a Dios tenemos dictado por voz, entonces puedo dictar el mensaje por voz, pero debo aprender a escribir con la izquierda. Pero no, vamos a estar confiando en la voluntad del Señor. Hermanos, no estamos llamados a ser brazos inútiles en el cuerpo. Este brazo, si por la voluntad de Dios queda como manita de perro por ahí, así colgadita. Hermanos, pues es la voluntad de Dios. Yo desde que tenga mis dos piernas y brazos, mis dos ojitos para seguir, sigo a mi Señor. Aquí me van a ver así. Y también a la que me va a aguantar así. Pero es solo un ejemplo. Yo sé que esto no va a pasar y si pasa, que sea la voluntad de Dios. Pero hermanos, lo quiero aplicar al hecho de que Dios no nos ha llamado a ser miembros inútiles. Ninguno de ustedes está llamado a ser simplemente un adorno en la banca o alguien que solamente viene para ocupar un espacio. No, hermanos. Mentalícense en el Señor, mentalicémonos en ese momento, entendamos y creámosle al Señor de que ahora Él espera que nos involucremos. Es importante, hermanos, para seguir creciendo. Vamos a terminar en el Salmo 51. Terminamos ahí. Vamos a ver a Cristo habitando en nosotros. Pero también dice la Escritura en Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el Salmo 51, 2 y el 10. Vamos a buscarlo, voy a buscar en mi Biblia, lo tengo aquí anotado, pero prefiero ir al texto. ¿Alguno de ustedes se atrevería a presentarse delante de Dios y decirle, Señor, examina? ¿Sí lo han hecho? Creo que sí, yo creo que sí, en algún momento lo hemos hecho. Pero ¿se atrevería usted a presentarse delante de Dios para que lo examine en verdad y muestre lo que hay en su corazón de verdad? ¿Se atreve a eso? A mí cuando me mandaron los exámenes, me mandaron varios exámenes que yo no tomé, les confieso, yo no los tomé. Uno de esos fue el examen, bueno, un examen que ya por edad le mandan a uno a hacer, yo no los tomé. Y yo no digo que me esculquen. No. Pero eso va, tengo que arriesgarme. Ahora es por sangre, sí, a mirar el antígeno prostático que llaman. David conoce lo que es eso. El nivel de, si es alto es grave, si es bajito nivelado está bien, más o menos. Pero hermano, yo tengo que enfrentarme a ese temor bobo, tonto, es verdad. Y tengo que asumir la responsabilidad de que salga lo que salga. También tengo que asumir. Nos vamos a entregar al Señor, hermanos, a enfrentarnos al Señor para que Él nos mire y nos escudriñe hasta lo profundo. Yo lo hice, como les mencioné, y yo perdí. El Señor me dio duro, hermano. No soy perfecto, pero el Señor me dijo, mire, usted quería que lo examinara, mire esto y mire aquello. No saben ustedes lo que yo lloraba por causa de esas vergüenzas. Salmo 51, 2 y 10 para terminar. Crea en mí, no, el 12. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y pasa el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Saben que David oraba de una manera que él sentía, pero que no era su tiempo. Si ustedes me entienden, antes de Cristo, los hombres no tenían una salvación, en cierta manera. Miraban a Cristo a través del sacrificio en la ley. Ahora que estamos en Cristo, nosotros sí tenemos ¿qué? Un corazón limpio y un espíritu recto. Ya lo tenemos por la obra del Señor. David oraba de esa manera, no crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero el Señor ya lo hizo. En cada uno de ustedes ya lo hizo. Ya quitó el corazón de carne, puso el corazón de piedra y puso el corazón de carne. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor ya lo hizo. Se llama nuevo nacimiento. Y si ustedes, hermanos, y yo somos nacidos de nuevo, vamos a mostrar en mi corazón limpio mi amor hacia el Señor, la obediencia al Señor, mi amor a los hermanos y en realidad entender lo que significa
este aspecto de la suma de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los que pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados ahora los de limpio corazón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y lo que viene después ya es el término arriba, donde el Señor en algún momento va a probarnos. Pacificadores, yo estoy teniendo temor de llegar al 10, al 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Padre Celestial, Señor, gracias te doy por la paciencia de tu pueblo, Señor, al recibir tu palabra, Señor. Palabra que está aquí, Señor, presentada, Señor, y dispuesta para que todo aquel que quiera venga y vea en ella, Señor, tu voluntad. Te damos las gracias, Señor, porque has hecho un obrar nosotros que no merecíamos. Porque en verdad, Señor, por tu misericordia hemos alcanzado tu verdad. Y ahora podemos decir, Señor, que veremos tu rostro cara a cara. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la obra de propiciar, de ser propicio, Señor, a nosotros. Gracias a la obra de Cristo, por habernos justificado, por habernos redimido, Señor, por haber expiado nuestras culpas y por habernos dado un nuevo espíritu ahora en nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, y esto lo digo, Señor, tú sabes, con temor, Señor, en el nombre de aquel que todo lo puede, que es nuestro Señor y Rey de Reyes, ahora y siempre. Señor, te pido en el nombre de Jesús, que obres de una manera imparable, Señor, imposible de tener en la vida de cada uno de los que han estado en esta mañana aquí escuchando tu verdad. Y no solamente de una manera individual y personal, sino también, Señor, de una manera de iglesia, para mostrar, Señor, que somos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo mismo. Y esperar de así, de esta manera, Señor, la llegada, la venida, Señor, desde los cielos a nuestro amado Señor y Salvador. Te damos las gracias, Señor amado, y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.